Bueno, entonces estábamos frente a la situación de tener una inversión de 480.000, que se iban a recibir 480.000 con una inversión de 450.000 y que lo que tocaba calcular era la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, más 1 sobre, perdón, por n sobre 100 y todo elevado a los 15, que era durante el periodo en los que se iban a hacer, ¿ok? Así que para poder despejar, lo primero que pasamos son los 450.000. Para evitar tanto decimal, pues sencillamente lo voy a dejar, la división la dejo indicada como una fracción, que me darían 16 novenos. Entonces 16 novenos sería igual a 1 más i sobre 100 y todo elevado a la 15. ¿Okay? El siguiente paso entonces sería quitar el exponente, que es la expresión que está por fuera, ¿no? Este exponente es lo que está por fuera, por lo tanto debe pasar al otro lado. Recordamos que para pasar ese exponente debería pasar como un radical, ¿no? Entonces, aquí sería la raíz quinceava de 16 novenos. En este caso, pues si ya me va a dar decimal, entonces nos quedaría como, bueno, aquí tendríamos que hacer la raíz quinceava de 16 novenos. Y eso tiene que ser igual a 1 más i sobre 100. ¿Okay? El siguiente paso entonces sería pasar el 1, que está sumando, pasaría a restar. Yo voy a mantener, digamos que el resultado de la calculadora para no obviar tanto decimal, ¿vale? Entonces el 1 que está sumando pasaría a restar. Entonces sencillamente me va a quedar como, y por último, el 100 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y ahora sí, me dice que la tasa de interés tendría que ser del 3.91%. ¿Ok? De esa forma, entonces, estamos obteniendo la tasa de interés. ¿Sí está claro? Perdón, eh, yo tengo aquí un valor que está mal escrito. Esto no es n, ¿cierto? Esto es la tasa de interés, porque n era el exponente. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Veamos sobre ese mismo problema. Regala un segundo, Toño. Por supuesto, para copiar. Sí. Sobre esa misma situación, ¿no? Dice, con esa nueva tasa de interés, se obtuviera $1.006.971. 1.600.000, ¿sí? 1.006.971 pesos. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo se mantuvo la inversión? ¿Ok?
Es decir, que ahora lo que tenemos que hallar es n, que corresponde al número de periodos, ¿no? Entonces igual, ahora lo que tenemos es eh, 1.609.71. ¿Listo? Y eso sería igual a la inversión inicial, que eran los 450.000, ¿listo? Por 1 más la tasa de interés, que fue del 3,91, dividido entre 100. Y ahora lo que tenemos que hallar es el valor de n, es decir, este exponente. Vamos a recordar entonces cómo se haría. Lo primero que tendríamos que hacer sería pasar los 450.000 que están multiplicando, pasarlos a dividir. ¿Okay? Entonces tendríamos que 1006971 dividido entre 450.000. ¿Listo? En este caso, lo primero, ahora lo que tengo, ya pasé estos 450.000, ¿cierto? O sea que ya no están aquí. Lo siguiente que tengo que hacer es tratar de quitar, pues en este caso no es quitar el exponente, porque eso es precisamente lo que tenemos que hallar, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a aplicar es logaritmo para poder eliminar, o eliminar no, sino bajar este exponente, ¿ok? Eso significa que para las calculadoras que tienen el cálculo de cualquier logaritmo, pues lo tendrían que hacer como logaritmo en base n, ¿ok? Perdón, el logaritmo en base n no, logaritmo en base de este valor de acá, de este resultado. ¿Listo? Si ustedes hacen ese cálculo, pues entonces les quedaría, voy a escribir el resultado de esto, de este paréntesis que tenemos acá. Ese resultado sí lo voy a escribir completo, ¿vale? Que sería 1 dividido 1 más 3,91 dividido entre 100. Es decir, que este resultado de acá es 1, perdón, de 1, Profe, no entendí por qué logaritmo. ya, déjame escribir esta cifra y ya te hago aclaración. 0,391. Bueno, resulta que cuando nosotros queremos hallar un exponente, la operación contraria, a eso le llamaríamos exponenciación. Y la operación contraria a la exponenciación es la logaritmación, que es diferente a la potenciación, ¿sí? Te voy a escribir acá, por ejemplo, cuando yo tengo a igual a x elevado a la n, ¿ok? Si yo quiero hallar el valor de x, ¿sí? A esto se le llama potenciación. Y bastaría con sacar la raíz enésima, ¿sí? Pero cuando yo necesito hallar ese exponente, pues entonces la operación, a esto se le llamaría una exponenciación, y la operación contraria sería la logaritmación. Son las dos operaciones que uno siempre tiene cuando se presentan exponentes. Es decir, que si yo quiero hallar la base, o cuando quiero hallar el exponente. Cuando quiero hallar la base, entonces es con radicación. ¿Ok? Y Ok, sí, gracias. con logaritmación. Con la innovación, ok. Entonces, en este caso, lo que tenemos es esto elevado a la n. Voy a borrar para no cometer un error como matemático aquí en la expresión, ¿sí? Porque hasta aquí tendríamos esa expresión. Ahora sí, para poder hallar ese valor de n, pues entonces lo que tengo que hacer es calcular el logaritmo, ¿ok? Eso significaría entonces calcular el logaritmo
en base 1,0391. ¿De qué cifra? Pues de esta que tenemos aquí. 106971. 6971 sobre, si no, lo que pasa es que todavía no tengo mucha habilidad con escribiendo con esta tableta. Si prefieren, yo trato de escribir con los otros números. Lo que pasa es que no tengo todas las herramientas para escribirlo de esa forma. 450.000. ¿Y no es más fácil hacerlo en Word? O ¿Perdón? sea, con pantalla. ¿No es más fácil hacerlo en Word? Ahí sí está como todo eso, ¿no? Y compartir pantalla. ¿Necesitan que lo escriba más claro? No, pues Sí, ese es que era... está súper chiquito así. Bueno, vamos a ver. La base del radical, ¿sí la ven claramente? Es el mismo valor, es el mismo valor, ¿sí? Vamos a tratar de escribir un poquito más grande, es que no tengo mucha habilidad con este asunto, este lápiz. Pero entonces sería 1, 0, 6, 9, 7, 1 dividido entre 450.000. ¿Listo? Y eso entonces me va a dar el valor de n. Para los que no tienen este tipo de calculadoras, me refiero a las calculadoras que tienen esa tecla de logaritmo. Normalmente las calculadoras van a tener tres teclas de logaritmos, ¿ok? Esas tres teclas son una que aparece como log, que es la que estoy refiriéndome, log con un cuadrito acá y enseguida otro cuadrito más grande. Esa es una. Hay otra que dice sencillamente log, ¿sí? Y hay otra que aparece como logaritmo natural, ¿ok? Para los que tienen las calculadoras que tienen esta tecla, pues pueden hacerlo de esta forma fácilmente. Pero los que no la tienen, no sé exactamente quiénes, entonces tendrán que utilizar estos otros logaritmos, ¿ok? ¿Cómo se utilizan esos logaritmos? Pues sencillamente lo que calculan es logaritmo, es decir, de toda la cifra, 106971, Cero. 71, dividido entre 450.000, y eso dividido entre el logaritmo de 1,0931. 1,0391. ¿Listo? Y de esa forma entonces es que obtienen el valor de él. Entonces lo pueden hacer o de esta forma o de esta otra forma. ¿Listo? Y en ambos casos pues vamos a obtener el valor de él. ¿Ok? 21. Ah. Y efectivamente en cualquiera de los dos casos debe ser 21. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ahí tenemos ¿Da 21 cerrados? ¿Perdón? O sea, ¿da 21 cerrados o con decimal? Pues lo que yo les decía ahorita, ¿no? Pues probablemente no les dé tan exacto, pero la idea es que ustedes entiendan la aproximación que toca hacer. En este caso sí es netamente aproximación, ¿sí? Yo debo entender que debe ser aproximada porque pues tiene que darme algunas cifras decimales seguramente.
Toño, no logro que me dé mi calculadora. ¿No has logrado que te dé? No, ¿Qué calculadora tienes? pues no sé, de las viejitas. No sé, no es pro, es normal. Es, no sé qué quieres que te diga. Un momentito, a ver sí, efectivamente daba 21 y 4 ceros. 12,51. Esa es la cifra que daba exactamente. Bueno, entonces, como te decía, lo que tienes que utilizar es esta tecla, ¿sí? Esta, porque seguramente esta otra no la tienes, ¿cierto? Entonces vas a utilizar esta de acá. Tienes que abrir estos dos paréntesis así como están aquí. Lo que pasa es que aquí me estoy comiendo un cero, ¿sí? Si se dan cuenta, me comí un cerito ahí. Esto era otro cero y un 6. Listo, míralo a ver si fue por eso que de pronto no te estaba dando. Que desde el principio me estoy comiendo ese cero allá. Eh, ya, así no cabe. César, ¿sí te dio ahora sí o todavía no? Una empresa adquiere un préstamo de, pongámosle eso, 800,000 pesos para utilizar como capital de trabajo. ¿Listo? Pero solo podrá empezar a recibir utilidades después de 3 meses. Si la tasa de interés del préstamo es del 3%, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser el rendimiento de su inversión para poder pagar en un año? ¿Ok? Una empresa adquiere un préstamo de 800,000 pesos como capital de trabajo, pero solo podrá empezar a recibir utilidades después de 3 meses. Si la tasa de interés del préstamo es del 3%, ¿cuál debe ser el rendimiento de su inversión para poder pagar en un año? Entonces, aquí vamos a tener dos capitales. Uno, que es el capital que le fue prestado, y dos, el capital que él va a recibir, ¿sí? De su propia inversión. Lo que debemos entender en este caso es que el número de periodos para el préstamo no es el mismo número de periodos que el, del, el de las utilidades, ¿ok? Sino que vamos a tener dos tasas de interés, perdón, dos periodos distintos, ¿sí? Y lógicamente dos tasas de interés compuestos. Pero lo que yo debo o lo que debemos proponer para este caso es que el valor futuro, el valor futuro del préstamo
el préstamo tiene que ser igual al valor futuro de la inversión. ¿Ok? Esto sí es lo que tenemos nosotros que entender, porque lógicamente, pues la idea es que la empresa pueda pagar su deuda al finalizar el año. ¿Ok? Entonces, ¿cómo propondríamos el valor futuro del préstamo? El valor futuro del préstamo entonces sería igual a el valor presente, que son los 800.000, poniendo un 0, multiplicado por 1 más la tasa de interés, que es del 3%, multiplicado por el número de periodos, que como es un año, serían dividido 12, perdón, multiplicado por 12 y dividido entre 100. Y eso tiene que ser igual, entonces, al valor final de la inversión. Valor final de la inversión, ¿cuál debe ser? Pues ellos empiezan a trabajar con los mismos 800.000. ¿Cierto? Y eso multiplicado por 1 más la tasa de interés que no se conoce. Sencillamente es el interés multiplicado por el número de periodos. ¿Cuántos periodos va a tener la inversión para poder rendir? Pues 9, ¿cierto? Porque dice ahí que va a recibir utilidades es después de 3 meses, es decir, que de los 9 meses está perdiendo, perdón, de los 12 meses del año estaría perdiendo 3, por lo tanto le quedarían 9 meses. Y dividido entre 7. Dividido entre 7. ¿Listo? Y la idea entonces es que hagamos el cálculo del lado derecho y lógicamente vayamos despejando del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, si hacemos toda esta multiplicación que tenemos de este lado, nos quedaría como 800.000 multiplicado por 1 más 3 por 12 dividido entre 100. Eso significa 1088 triple cero. 1.888.000. Eso quiere decir que al final del año eso es lo que tiene que pagar la empresa. 1.888.000. Perdón, 1.088.000. ¿Listo? Y eso tiene que ser igual a los 800.000. 1 más I por 9 sobre 100. Aquí puedo, este 9 sobre 100 lo puedo convertir de una vez como 0.09, ¿sí? Para no tener tantas cifras, que eso lo podemos realizar. Y en este caso, pues sería despejar. El 800.000 que multiplica pasaría a dividir, ¿no? Entonces, dividido entre 800.000. Y esto nos daría 34/25. O en decimales, 1.36. Y eso es igual a 1 más 0.09. Ahora el 1 que multiplicado por I, ¿no? El 1 que está sumando pasaría a restar y luego el 0.09 pasaría a dividir. ¿Sí? Entonces sería 0.36 y esto es igual a 0.09 por I. Y por último, el 0.09 que pasaría a dividir. Y eso nos daría del 4. ¿Listo? O sea que el rendimiento debe ser, el rendimiento de su inversión debe ser del 4%. ¿Está claro?
En este problema que acabamos de ver, pues lo que se propone es estrictamente que se pague un capital, ¿no? Sin embargo, pueden haber situaciones en las que, bueno, ¿para qué quiere una empresa pedir un préstamo estrictamente para pagar, ¿no? Lo ideal es que pueda tener un rendimiento, o sea, que aparte de que pueda pagar, pueda tener una utilidad, porque de lo contrario no serviría para mucho. Entonces, en ese caso, pues lo que debo entender es que adicionalmente a lo que tengo que pagar, pues tengo que agregarle lo que yo quiero recibir. ¿Sí? Por ejemplo, si en el ejercicio anterior, eh, aparte de tener que pagar la deuda, pues yo quiero tener una inversión o quiero tener una utilidad determinada, pues significa que yo tengo que agregarle al valor futuro de la deuda, le tengo que agregar lo que yo quiero recibir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un caso podríamos plantear algo como que el valor futuro de la deuda, ¿sí? Más lo que se quiere recibir, ¿sí? Digamos que una utilidad. Pues eso es lo que tiene que producir eh, la inversión. Entonces eso sería igual al valor futuro de la inversión. ¿Ok? Esa utilidad pues puede ser un valor fijo, es decir, que yo quiera tener una utilidad de 1 millón de pesos o sencillamente es una utilidad que también puede ser un valor futuro. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que entender es exactamente qué es lo que tengo que igualar. ¿Ok? Para un problema determinado. ¿Listo? Entonces, sobre eso, pues pueden haber diferentes planteamientos sobre qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere recibir. ¿Listo? Veamos un problema entonces con eh, interés compuesto. ¿Era igual a qué? Perdón, es que no alcancé a escribir. Al valor futuro de la inversión. ¿Listo? Entonces, decíamos que íbamos a plantear otro problemita, pero ahora con interés sí, con interés compuesto. Una deuda